para emprender, hay que trabajar muy duro para crecer y ser C-level y tomar decisiones que, bueno, a nivel personal no siempre son las más divertidas. Me lo dijo uno de mis primeros jefes, que era Roma no se hizo en un día, ¿no? Un éxito los 3 primeros años, pasamos rápidamente de 0 a 30 millones de euros de facturación, lo medíamos absolutamente todo, los gastos de marketing, los gastos de empleado. Puedes perder un poco el foco porque estás muy metida en lo tuyo de qué está pasando alrededor. Eso fue un poco lo que hicimos, buscar ese nicho, que no fuera lo que hacían los demás. La diferenciación es muy importante, hay que ser exigente y saber dónde se quiere ir, que lo que estás vendiendo o lo que estás realizando como trabajo pues tiene un sentido y tiene un product market fit que digamos y se puede sostener financieramente también, claro. Cuando queremos escalar o ir rápido, pues un poco lo que tendemos a hacer y es quizás lo más óptimo y eficiente, pero no siempre funciona. Rodearte al final de excelencia, entre comillas, te hace a ti crecer también. Bienvenidos al nuevo episodio de No Surrender. Hoy damos la bienvenida a Brigitte Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola. Es un referente en el mundo digital y de los viajes y vamos a tratar un poco toda la trayectoria y una serie de cuestiones que le vamos a preguntar. Así es, bienvenida. Muchas Brigitte, gracias ¿cómo a estás? vosotros por tenerme aquí. Muy bien, muy contenta de estar hoy con vosotros. Pues bueno, Brigitte ha liderado la internalización de Weekenddesk, que son uno de los temas que trataremos en este episodio, entre otros. También veremos tu trayectoria. Entonces, bueno, antes de empezar, tenemos unas preguntas cortas. Sí, empezamos con una serie de preguntas rápidas. La primera de todas sería, si tuvieras que describir tu trayectoria en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Intensa. Diríamos que intensa porque tanto que ha sido muy rápido y lo he vivido yo muy intensamente. ¿Y cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Bastantes, pero uno que recuerdo muy a menudo es Roma no se hizo en un día. Y después de haber trabajado en el sector de los viajes, ¿cuál sería tu destino favorito y por qué? Me lo pones muy difícil. Un destino, yo siempre pienso que el destino favorito no lo conozco todavía y si no te diría por varias razones personales también que tendría que elegir 3, Marruecos, Grecia, Australia. Pues Brigitte, antes de empezar, explícanos un poco tu trayectoria y cómo llegaste hasta donde estás hoy. Pues mira, yo empecé un poco en el mundo del turismo, en el mundo de los hoteles, me apasionaba mucho viajar, conocer gente, culturas. Hice una formación en turismo que luego con los años reforcé con un máster en ESADE. Y bueno, empecé mi carrera en cadenas hoteleras mucho en el ámbito comercial. Y al final pues también me enfoqué un poco al mundo digital, porque al final los últimos 15 años de mi carrera estuve en Weekenddesk y entonces pues bueno, me metí de lleno en el mundo digital y combiné pues la pasión de los viajes con también la pasión de hoy de todo lo que es el mundo digital. Desde tu trayectoria, ¿cuáles dirías que han sido los cambios, la evolución que más has notado? Yo te diría que son 2 sectores además que han cambiado muchísimo. Yo me acuerdo en el mundo, al final cuando empecé yo en este mundo de los viajes, de los hoteles, pues había muchísimas cosas que eran manual, empezando porque las agencias de viaje online, que todo el mundo, bueno, que vosotros claramente solo habéis conocido esas, casi antes era todo pues digamos que en el mostrador físico, todas las reuniones se tenían que hacer o bien por teléfono o bien te veías en las ferias. Todo eso ha cambiado muchísimo en la industria de los viajes, sea tanto la digitalización de la misma, pues ha cambiado muchísimo y hoy en día, pues bueno, nada más que con la irrupción de la inteligencia artificial, de la personalización, de absolutamente todo esto, pues ha hecho que estos sectores están transformándose pues profundamente. Y durante tu etapa en Weekenddesk, has liderado equipos internacionales y has gestionado todo su crecimiento. ¿Cuál ha sido el reto que más te ha supuesto un problema para superar y cómo lo has gestionado? Bueno, problemas sí al final son muchos, ¿no? Cuando gestionas al final equipos y sobre todo cuando estás en una situación de escalar muy rápido, de crecimiento, digamos, de hypergrowth, como se conoce, yo diría que al final hay que tener mucha capacidad de resiliencia, de adaptación, es clave incluso para adaptarte con culturas diferentes, con mercados diferentes y no tener el enfoque que además, bueno, que puedo copiar, pegar lo que me funciona en un sitio en otro, ¿no? Al final a veces cuando queremos escalar o ir rápido, pues un poco lo que tendemos a hacer y es quizás lo más óptimo y eficiente, pero no siempre funciona. Yo insisto mucho, la actitud y la capacidad de resiliencia para mí son 2 factores clave
que te ayudan a crecer personal y profesionalmente. Bajo tu liderazgo, Weekendesk logró expandirse internacionalmente. Entonces, ¿cuáles dirías que han sido las palancas para conseguir este reto y que fue a través de una inversión externa o por mérito propio? Weekendesk creció siempre de forma orgánica, cosa que nos ayudó mucho también al final en crecer de la forma más eficientemente posible. Sí que es cierto que teníamos el soporte, que eso fue clave, de nuestro accionista mayoritario, que nos daba pues mucha garantía en ese sentido. Y al final pues fuimos haciendo un poco país por país. Vivimos una época, Weekendesk, en el mercado español yo misma lo empecé en el 2010. La verdad que fue bastante un éxito los 3 primeros años. Pasamos rápidamente de 0 a 30 millones de euros de facturación, y a partir de ahí, una vez que pudimos, digamos, que justificar que el modelo Weekendesk, que es una web de escapadas temáticas y demás, funcionaba también en otro mercado que no fuera el original, que era el mercado francés, pues pensamos, oye, pues ¿por qué no probar, ¿no? ¿Qué tal el mercado italiano? ¿Por qué no el mercado holandés? Porque ya estábamos presentes en Bélgica también. Y entonces al final lo fuimos haciendo. ¿Cómo lo hicimos? Pues empezamos poco a poco a centralizar todas las operaciones desde aquí en Barcelona. A día de hoy, gran parte de los efectivos de Weekendesk están en Barcelona, pero en su día no era el caso, ¿no? Empezamos un poquito aquí, pues 2 personas, y al final dio un poquito la vuelta a la tortilla. ¿Por qué? Porque al final, cuando ya tienes equipos variados, tratas con varios mercados y demás, es importante tener unos procesos claros, definidos. Se aprende mucho con los equipos conjuntamente, teniéndolos en el mismo lugar. Estamos hablando también de una época donde lo de aquello del trabajo remoto no existía, es decir, que todos íbamos a la oficina cada día y no había ninguna opción de hacerlo distinto, ¿no? Afortunadamente eso ha cambiado, digo afortunadamente, porque al final también incluso hemos cambiado la mentalidad, ¿no? Yo misma era bastante anti-teletrabajo y ahora encuentro que tiene muchas virtudes también. Pero como te decía, al final el de poderlo escalar desde aquí de Barcelona, fuimos captando pues talento un poco de varios países, pero que vivían aquí, y pudimos hacer un poquito también la evolución también. Nosotros al final teníamos una perspectiva muy que en el sector un poco decimos, bueno, un poco en la jerga así de business decimos de egoísta, ¿no? O sea, el retorno de la inversión era súper importante. Clave, y lo medíamos absolutamente todo, los gastos de marketing, los gastos de empleado, absolutamente todo, para asegurarnos que cada euro que invertíamos tenía su retorno. Esto yo creo que es súper importante para asegurarte que tu rentabilidad sigue ahí. Te puede limitar en ciertas situaciones para no tomar pues algunas decisiones que te pueden permitir invertir para crecer en el futuro, ¿no? Esa balanza siempre está ahí. Pero bueno, intentamos combinando un poco todos estos aspectos y al final creando una cultura de equipo. Cuando empiezas, al final Weekendesk éramos un poco una startup que aparecíamos en el medio del mundo de los grandes como Booking, Expedia y toda esta gente, y al final pues una cultura de pertenencia, de esfuerzo, y bueno, pues fue evolucionando así. Y mirando en retrospectiva, ¿qué aprendizajes te llevas de esa etapa y cómo los estás aplicando a día de hoy en tus nuevos proyectos? Pues yo creo que al final la resiliencia, la capacidad de adaptarse, yo creo que vivimos en un mundo muy rápido, muy cambiante. Las nuevas generaciones también pues piden mucho y demandan mucho y tiene que ser rápido. Y yo de mi experiencia, de lo que he podido ver, yo siempre pienso que al final el buen trabajo paga, al final. Quiero decir que hay que esforzarse y hay que dar un poco de tiempo a que las cosas funcionen. Siempre al final es complicado cuando lanzas nuevos productos, y a día de hoy, pues yo que empiezo una nueva etapa profesional, pues tienes que tener también paciencia de ver que tu esfuerzo pues tiene su recompensa, ¿no? La capacidad de no perder el foco, de la resiliencia, y también, desde luego, saber que aportas valor, que lo que estás vendiendo o lo que estás realizando como trabajo pues tiene un sentido y tiene un product market fit, que digamos,
y se puede sostener financieramente también, claro. Acabas de comentar que ahora empiezas una nueva etapa profesional. ¿Cuáles son los tipos de retos que te motivan? Pues mira, yo ahora actualmente, después de estos 15 años tan intensos también en Weekend Desk, donde empecé de Country Manager en España y escalé bastante hasta acabar como CEO, tenía ganas también de conocer otras empresas, de ver un poquito, de conocer cómo funciona del sector de viajes, pero no solo, ¿no? Entonces, actualmente me interesa pues aportar un poco con mi experiencia, apoyo a todas aquellas empresas que se quieren internacionalizar, aquellas empresas que quieren lanzar nuevos productos, aquellas empresas que quieren escalar, principalmente en el ámbito digital, pero no solo. Y a día de hoy pues estoy con un poco en modo más de consultoría, pero sin perder de vista nunca se sabe el futuro y algún reto posible de forma más permanente. ¿Y ha sido muy difícil tomar esta decisión de dejar la posición de SEO para emprender una nueva aventura? Son decisiones que al final a veces tampoco las tomas tú de forma independiente, ¿no? Al final pues tienes también que, es unas decisiones también consensuadas con tus accionistas. A veces las empresas también necesitan nuevos retos, igual que las personas, y nuevas situaciones y personas que les puedan llevar a la siguiente fase. Yo creo que mi etapa en Weekend Desk también había terminado. Pero es complicado, digamos que no te diría que es un duelo porque no es un duelo, pero es como o dejar a un novio pero tampoco dejar a un novio. En fin, es una situación donde tú te tienes que reubicar y volver a ser tú sin esa persona y que no se te asocie siempre a esa persona, ¿no? Pero yo soy una persona muy positiva y pienso que en la vida todos son experiencias y que, bueno, que tengo mucho camino todavía. Y poniendo el foco un poco más en las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, ¿cómo crees que la inteligencia artificial, el Big Data u otras tecnologías disruptivas están afectando a la industria de los viajes? Bueno, la inteligencia artificial yo creo que está afectando absolutamente a todo nuestro día a día, pero desde luego en el sector de los viajes es bastante impresionante, ¿no? Desde pues hoy en día la cantidad de soluciones que hay tecnológicas que facilitan el trabajo, muchísimos procesos, tanto en equipos de atención al cliente como equipos de marketing para gestionar contenidos, vídeos, fotos, para realizar textos, descripciones, o sea, bueno, es que el campo es infinito, ¿no? La inteligencia artificial yo creo que si la sabemos utilizar bien, que esa es la clave, ¿no? Para que nos ayude como ser humano, pues no que nos sustituya a todos, ¿no? Sino que también nos pueda ayudar en el buen sentido. Al final también la gente buscamos todos mucha personalización y todo lo que es Big Data, inteligencia artificial facilita también que las empresas pues puedan afinar muchísimo más sus estrategias de marketing, sus tipos de producto. Entonces yo creo que es una revolución muy potente. Además lo estoy viendo en todas estas empresas que asesoro en los últimos meses, y la importancia de esa necesidad también de conocer, porque hay muchísimas programas y bueno, situaciones que puede ayudar muchísimo la inteligencia artificial. Entonces yo creo que es una revolución muy potente para el sector de los viajes, concretamente, pero bueno, se puede aplicar a todos. La rentabilidad es clave para poder escalar tu negocio. En base a tu experiencia, ¿cuáles crees que son las estrategias a llevar a cabo para aumentar márgenes y garantizar un crecimiento sostenible? Tener muy claro, me vas a decir que es básico de colegio de economía, es decir, bueno, qué te cuesta cada venta que realizas, cada inversión que realizas, asegurarte que es sostenible en el tiempo. Como comentábamos antes, saber diferenciar lo que es una inversión, porque a veces hay que invertir sabiendo que vas a ir a pérdidas a largo plazo, a medio plazo, para poder después facturar mucho más o dar a conocer tu marca o captar nuevos mercados. Pero yo creo que el control de costes, el control de caja, las inversiones realizadas, hay que controlarlo mucho desde un inicio, ¿no? E incluso hoy en día la situación ha cambiado bastante, pero en la época de hace unos años las empresas pues miraban simplemente lo que facturabas. Estábamos en la era del hypergrowth y daba igual, tú podías facturar 600 millones de euros al año y ganar menos 100, es decir, no ganar, y era perfecto. Hoy en día, afortunadamente, creo, no es así. Y por lo tanto, pues obliga también que tanto startups como empresas, como todos, y al final todo el mundo que lleva una empresa entiendo que debe de tener unas nociones un poco
básicas por lo menos bueno, de saber llevar y controlar un poco sus costes, su caja. Y en un mercado tan competitivo, bueno, antes has comentado que Weekendesk empezó y tenía pues Booking, ¿no? Las grandes empresas en la mirada, entonces... Las sigue teniendo, yo creo que las seguirá teniendo, sí. Entonces, pero bueno, ahora se ha posicionado y ha logrado, exacto, escalar mucho. Entonces, ¿cuáles dirías que han sido estas claves para entrar en el mercado? Diferenciarte. La diferenciación. Al final, tanto nuestro cliente al final objetivo a nivel de B2B era un hotelero o una actividad, un centro de spa o que quería posicionarse. Entonces, al final les teníamos que aportar tanto a nuestro cliente B2B una alternativa diferente y a nuestro cliente final. Es decir, el cliente final que venía a Weekendesk también, pues que pudiera encontrar ideas para una escapada romántica, para una escapada spa, para una escapada con niños, un poquito, digamos, todo llave en mano y opciones claras. Y esto fue un poco lo que hicimos, buscar ese nicho que no estuviera tan, bueno, que no fuera lo que hacían los demás, que eran grandes, que es más bien venta de habitaciones más bien básicas o alojamiento y desayuno y ya está. La diferenciación es muy importante y saberte dirigir a tus clientes y crearte un poco esta marca y que aportas un valor diferente. Bueno, la sostenibilidad ahora es un valor cada vez más relevante en el mercado. ¿Cómo dirías que se puede aplicar la sostenibilidad en el sector de viajes? Pues eso es una excelente pregunta que, como te puedes imaginar, desde Weekendesk nos preguntamos muchas veces y sabíamos, porque al final hoy quien no sabe de sostenibilidad, del modo green y demás, yo te diré que al final nosotros lo intentamos de varias maneras. El cliente final tampoco siempre iba a optar al final por la opción a lo mejor más barata o más interesante. O sea, el hecho de que tuvieran a lo mejor pues una etiqueta green o hoteles ecológicos y demás, y todo bien, pero tenían los factores un poco otros más básicos, tenían que estar también claves. Entonces esto nos dificultaba un poco tomar ciertas decisiones a ese nivel para invertir o para decir, bueno, porque yo creo que está muy de moda y es lógico y es la realidad, pero al final a nivel del consumidor final, al menos en España, en el norte de Europa está muchísimo más implantado, pero en el sur de Europa nos costaba un poquito más aportar, buscábamos alternativas que nos parecían súper interesantes para un consumidor, pero no veíamos que aquello tuviera el tirón que pensábamos. Eso por una parte. Y luego, desde luego, nosotros ya éramos una empresa en sí mucho más green o eco que otras, puesto que en Weekendesk no vendía transporte. Por lo tanto, la imprenta de carbono y demás era muy baja, y esto sí que tomamos pues bastantes acciones al respecto y intentábamos pues luego aportar y crear programas pues medioambientales a nivel de empresa y demás. Pero insisto que no es tan sencillo y evidente buscar formas que hagan que esto se pueda pues trabajar de forma sostenible. Y si te has trabajado en entornos de rápido crecimiento, alta exigencia, ¿cómo hacemos o cuáles son las claves para crear un equipo y mantener un equipo de alto rendimiento? A ver, son varias. Yo creo que al final la exigencia, me dirás, guau, pues sí, pues eso es fácil de decir, pero el ser exigente contigo mismo como manager, lo primero, después de exigencia, es decir, hay que ser exigente y saber dónde se quiere ir. Hay que saber también, pues obviamente, felicitar y retribuir correctamente a los buenos performers. Eso es clave. Es decir, hoy en día en equipos de alto rendimiento, donde al final los objetivos son complejos de alcanzar o son muchos, pues la gente tiene que tener un nivel de exigencia potente, tiene que sentirse también bien retribuido y bien valorado, no solamente a nivel financiero o económico, sino también pues a nivel tener posibilidades de crecimiento. Normalmente los equipos de alto rendimiento son también equipos ambiciosos y con ganas de crecer y con ganas de evolucionar, o sea, tener planes de carrera y poderles hacer evolucionar dentro de la organización. Eso para mí es clave. Y yo siempre he tenido, digamos, un mantra que es la transparencia, la comunicación y tener a todo el equipo muy informado de cómo evoluciona la compañía, las cifras, cada
hito nuevo que llegábamos a cumplir bueno, y desde luego celebrar las victorias. Yo creo que eso es básico y por al final el trabajo es muy importante, en equipos de alto rendimiento obviamente también, pero hay que pasarlo también bien y disfrutar haciendo ese trabajo. Y durante toda tu trayectoria, ¿cuál dirías que ha sido el momento o experiencia que te ha dejado una lección que ya has seguido aprendiendo para toda la vida? Pues creo que te comentaba el consejo que me decías al inicio, un poco consejo de vida, pues yo te diría que me lo dijo uno de mis primeros jefes, que era Roma no se hizo en un día, ¿no? Yo soy de naturaleza un poco impaciente, con ganas de hacer cosas y a veces cuando empiezas un proyecto o abres un nuevo mercado o te puede a lo mejor poder las prisas o la sensación de tener que entregar algo a un tiempo y bueno, Roma no se hizo en un día, que es este dicho, ¿no?, tan conocido, que el famoso Imperio Romano se construyó es decir, que tardó unos años. No estamos hablando de años, ¿no? Pero quiero decir que al final que tomar bien los tiempos y, y, y valorar un poco las opciones. Y eso se aplica también a los equipos, ¿no? A veces tú puedes tener un equipo con un potencial fantástico, a veces tienes que darle un poco de tiempo. También puedes esperar o estimar que en un par de días ya está, lo tienen todo por la mano, ¿no? Entonces es un consejo así muy general que te sirve también para profesional o personal, pero a mí me ha servido y de nuevo pues a lo que hago ahora mismo, ¿no? Decir, bueno, pues con calma, poniendo bien las bases, los fundamentos son clave para después crecer de forma sostenible y que aguante bien, ¿no? Y en momentos de alta presión, ¿cómo tomaste aquellas decisiones estratégicas que afectan directamente a la rentabilidad o al crecimiento de Weekend Desk? Yo personalmente funciono bien bajo presión. Creo que saca un buen, salvo cuando voy como bajo presión, llegando rápido a un sitio, que en estos casos, ¿no? Quiero decir, el estrés y la situación así un poco también viene bien. Yo creo que en el fondo a veces, porque en una empresa tienes que saber tomar decisiones, las tienes que tomar, te equivocas, pero las tienes que tomar y muchas veces son decisiones bueno, que yo soy una persona que tomo decisiones, no te diría arriesgadas, siempre muy basadas y fundamentadas en datos, pero algunas veces he tomado decisiones que pues el resto de equipo va a pensar, no, bueno, es un poco valiente ahora, ¿no? Pero cojo que si hacemos esto el cliente pensará que... A veces tienes que tomar decisiones, medir, obviamente, porque te puedes equivocar, aceptar que te puedes equivocar y no quedarte en francés decimos, quedarte encerrado en tu torre y no querer escuchar qué pasa, ¿no? Aceptar y dar marcha atrás. Pero la prueba, error, la capacidad y a veces en situaciones donde pues efectivamente tienes una situación que tienes que trabajar tu rentabilidad o tienes que buscar puntos de margen adicional o lo que sea, no lo vas a hacer si haces lo mismo. Yo soy de las que opina que si no haces nada nuevo no esperes que las cosas cambien, porque no van a cambiar. Entonces, diría que de esa forma. Y para todos aquellos que aspiran a emprender o llegar a posiciones de C-levels en el sector digital y de viajes, ¿qué habilidades consideras que tienen que tener? Depende mucho al final en qué tipo de opciones y en qué tipo de entornos te quieres mover, pero creo que lo he comentado a lo largo un poco de lo que hemos hablado esta mañana, pero la capacidad de resiliencia y de aguante es importante, tienes que saber estar preparado a ese nivel. Creo que es positivo que la capacidad de trabajo, con ganas o sea, al final, tanto siempre empiezas un emprendedor o optas o al final la vida evolucionas hacia posiciones C-level, vas a tener que trabajar muchas horas. Vas a tener que dejar de lado a veces, que no abandonar obviamente, pero familia, amigos, es decir, durante ciertos momentos vas a tener que poner por delante el trabajo, ¿no? Y eso pues a veces, incluso hoy en día, no siempre está muy bien visto, pero yo creo que al final no queda otra, hay que trabajar muy duro para emprender, hay que trabajar muy duro para crecer y ser C-level y tomar decisiones que, bueno, a nivel personal no siempre son las más divertidas. Por una parte, creo que hoy en día, y se habla mucho, ¿no? Y habéis tenido incluso aquí gente que lo sabe, son expertas como Paula, ¿no? De marca personal, pero es súper importante al final saber comunicar, intentar comunicar y
porque al final tú puedes ser un fantástico C-level o puedes ser un buen emprendedor, pero si lo haces un poco detrás de la cortina o no te das a conocer y demás, es más complicado que tu empresa llegue o que tu marca llegue. Entonces, bueno, es difícil, ¿no? Pero es una combinación de todas estas variables que yo creo que puede funcionar. ¿Y cómo las has ido adaptando tú? Pues mira, yo al final, yo creo que capacidad de trabajo siempre he tenido, he sido una persona, a mí me encanta trabajar. O sea, yo cuando digo soy un poco workaholic, pero es que yo disfruto mucho trabajando. Bueno, igual que disfruto yendo a la playa y teniendo algún tipo ¿sabes? De claro que sí, vida social, vida personal, pero al final yo he trabajado mucho y he tenido suerte también hay un punto quizás no he resaltado suficiente, pero he tenido suerte de tener buenos managers también, ¿eh? Bueno, equipos fantásticos en los que hemos crecido y demás, porque al final una sola no hace nada si no es equipo, pero rodearte de profesionales de nivel. Eso es básico, y poder interactuar y si no los tienes en la propia empresa, hacer el networking necesario para conseguirlos, para poder hablar. Rodearte al final de excelencia, entre comillas, te hace a ti crecer también. Y ya poniendo el foco más de cara al futuro, ¿cómo ves la evolución en el sector de los viajes o en el e-commerce en general? ¿Y crees que tendrá algún cambio radical este sector? Yo creo que la inteligencia artificial va a cambiar muchísimas cosas. No sabría decirte si a muy corto o a medio, pero yo creo que al final, pues tanto la manera de buscarte un viaje, de organizar un viaje, si hablaremos con unas herramientas de ahí que te lo organizará todo. A ver, lo que está claro es que la experiencia, los viajes al final son experiencias y son momentos también donde descubres lugares nuevos, culturas nuevas, gente nueva. Eso no va a cambiar y espero que no lo cambie nunca la inteligencia artificial. Pero el proceso de reserva, el proceso de compra, e incluso a nivel de e-commerce o de digital, ¿no? Ha evolucionado muchísimo en los últimos 2-3 años de todas maneras. Pero yo creo que esto va a seguir evolucionando y se seguirá adaptando, cada vez siendo más personalizado. Y habrán pues nuevas profesiones y nuevas cosas que irán surgiendo y desde luego que, como ya he comentado, la inteligencia artificial pues tendrá un rol clave. ¿Y crees que también va a evolucionar el consumidor? Es decir, ¿va a haber nuevas tendencias de cara a la experiencia usuario, nuevas necesidades? Sí, yo pienso que, a ver, siempre al final hay quizás muy probablemente incluso ya empieza a venir, ¿no? Hay incluso ahora hay algunos destinos o algunos packs en hoteles o en establecimientos que te dicen, no, olvida el móvil y fuera redes sociales, y esa es la experiencia, ¿no? Esto era como, porque la gente está ya un poco saturada de todo esto, entonces a lo mismo que va a haber seguir buscando estas experiencias y cada vez más, porque al final nos vamos no nosotros, pero va a hacer que todo sea un poco más robotizado, organizado, entonces habrá yo creo que esa tendencia que ya está aquí, pero de seguir viviendo experiencias, de conocer culturas, de conocer sitios nuevos, no tan que se escapen un poco de esos circuitos que nos organizarán. Eso seguramente al final el ser humano siempre intenta renovarse y hoy en día pues incluso hay muchísimos cambios a nivel de establecimientos, ¿no? Antes, pues hace unos años lo de irse de camping era pues cogerte una tienda y hoy en día ves unos campings o unos glampings que son, vamos, mejor que un hotel 5 estrellas, o sea, todo ha evolucionado. El ser humano afortunadamente tiene la capacidad inmensa de evolucionar y tenemos siempre, o sea, que las tendencias, seguro. Y viendo tu evolución, si pudieras hablar con la Brigitte de hace 10 años, ¿qué consejo le darías? Que siempre tuviera la capacidad de mantenerse muy alerta a lo que pasa alrededor. Es decir, cuando tú estás muy enfocada en tu carrera, muy enfocada en tu empresa, y eso al final también lo que tienes que hacer, ¿no? Para escalar, para trabajar, puedes perder un poco el foco porque estás muy metida en lo tuyo de qué está pasando alrededor, ¿no? Y hay personas que ya tienen esa capacidad de tener un radar a la vez y seguirse nutriendo, y otras pues a lo mejor como yo, sobre todo al principio, ¿no? Pues bueno, yo me metía en ello y y creo que es positivo, le diría, de seguir teniendo muchas antenas para poder seguir innovando y adaptando la compañía al buen ritmo.
Pues Brigitte, aquí acabamos el episodio, se nos ha hecho muy rápido, la verdad es que estaríamos horas hablando de estos temas, que al final es un sector, el de los viajes, el emprendimiento también, que interesan, nos gustan a todos, y te agradecemos mucho sobre todo los consejos sobre tu visión del liderazgo, la gestión de equipos y la evolución un poco del mercado de los viajes, así que te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias a los dos, un placer de estar aquí. A ti, Brigitte. Bueno, para todos aquellos que nos escucháis, muchas gracias de nuevo. Nos vemos de aquí 15 días y si queréis que hablemos sobre algún tema concreto o queréis que venga un ponente, escribidnos en los comentarios y lo tendremos en cuenta. Hasta Muchas luego. gracias.